dan para muchas historias. Cadena SER. A vivir que son 2 días. Javier del Pino. Un científico debería estudiar alguna vez por qué Pere Estupiñán y Javier San Pedro nunca pueden coincidir en un estudio de radio, ni siquiera aunque Pere esté de vuelta en España, porque estás en algún lugar de España, ¿no, Pere? Sur de Cataluña, cerca del delta del Ebro, en Tortosa. En Tortosa, pues ahora Javier está conmigo, si lo llegas a ver se va a Tortosa contigo. Ya, ostras, pues hubiéramos ido a comer un buen arroset al delta. Es una roseta, ¿eh? Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular, colabora con El País, Pere Estupiñán es químico, es bioquímico, conductor en la 2 del Cazador de Cerebros, te escuchamos en La Ventana el otro día, por cierto. Sí. ¿Estás en España por un homenaje a la tabla periódica? ¿Es posible esto? Sí, entre otras cosas, sí, era un compromiso que ya tenía agendado. Y fue muy bonito porque era como un acto de reivindicación del papel que debe tener la química en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno. ¿No? Había gente que venía de Europa hablando entre muchas cosas, porque es un marco muy amplio esto, el tema de transición energética, ¿no? De cómo la Agenda 2030-2050, qué cosas se tienen que hacer para lograr estas emisiones cero en 2050. Y si puedo ser un poco concreto, de lo que más me sorprendió era que había gente de la industria también, ¿no? Y de la industria, pues, en concreto de la industria petroquímica. Y allí, pues, esperas un poco de una actitud más de freno hacia esta pérdida de emisiones, ¿no? Y lo convencidos y lo claros que eran en que ellos también debían asumir parte de la responsabilidad en lograr esta reducción de las emisiones y incluso daban cifras concretas que me sorprendieron, ¿no? Dice, mira, nosotros somos la industria química más grande del mundo, era internacional, estaban en el complejo petroquímico de Tarragona, producimos 17 millones de toneladas de productos químicos al año. ¿Sabes cuánto dióxido de carbono emitimos? 22 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Esto tenemos que reducirlo. Y se lo planteaban como reto personal. Y daban un ejemplo muy concreto. Dicen, mira, el petróleo, para convertirlo en diferentes fracciones, en diferentes productos químicos que después vas a combinar y todo eso, hay un proceso que se llama cracking. Y este cracking se hace pues con energía térmica, y esto es lo que hace emitir más CO2, porque quemamos, claro. Son esos fuegos que hay en las... Y dice, esto estamos investigando hacerlo con energía eléctrica, pero es más caro. Entonces, si nosotros innovamos y lo hacemos más limpio, pero en otros países del mundo no lo hacen, entonces no nos lo podemos permitir por la competencia. Es aquí donde entran los acuerdos internacionales, tipo la Cumbre de París, donde dicen, oye, pues hagamos un impuesto al carbono, decir que emitir carbono sea caro, y entonces así compensa. O sea, me pareció, ostras, un ejemplo concreto de ver cómo todos los factores, tanto los tecnológicos como los políticos, los industriales, confluyen a intentar lograr este equilibrio. Qué bueno. Hay un número de teléfono, recordamos, disponible por si quieren hacer alguna pregunta científica a Pere y a Javier. Es un número de WhatsApp, por lo que pueden también escribirnos o mandarnos una nota de voz. Nosotros llamaremos de vuelta también. Es el 638-855-349, 638-855-349. Si tenemos un huequecito al final, atenderemos alguna de esas llamadas, porque vamos un poquito mal de tiempo hoy. Así que empezamos. Aquí hablamos siempre de investigaciones científicas que a la larga pueden mejorar la vida y la salud de las personas, y siempre nos hacemos esa misma pregunta, ¿no? Cuando alguien nos cuenta un avance, nos lo cuenta habitualmente en ratones. Sí. Decimos, ¿para cuándo? En nosotros, ¿no? Sí, y siempre respondemos que 10 años, ¿no? O que 20 años a veces. Claro, el ratón, por otro lado, es un sistema, pues es muy bueno por lo cercano que está a nosotros,
Pero para grandes proyectos donde, no sé, por ejemplo, quieres encontrar todos los genes importantes para un proceso cualquiera, pues esto es algo que tradicionalmente se ha hecho en moscas, con mucha facilidad porque se reproducen como moscas y tienen tiempos de reproducción muy cortos y se les puede manipular el genoma, etcétera. Y de hecho la misma genetista Christiane Lusslein-Volhard, que recibió el premio Nobel en los años 90 porque había desarrollado estos proyectos de biología de sistemas, ¿no? Un abordaje sistemático donde pretendes encontrar todo lo importante para un proceso, en aquel caso era el desarrollo embrionario, por buscar un modelo que la mosca lleva separada de nosotros 550 millones de años. Necesitábamos un modelo más cercano, que no fuera tan penoso de usar como los ratones, o sea, un sistema que se pueda reproducir también como las moscas muy rápidamente, que se le pueda manipular el genoma, etcétera. Pero se parezca más a nosotros. Exacto. Y fue un proyecto suyo, ¿no? De esta premio Nobel, una gran genetista alemana, quien inició esto. El pez cebra no investigaba nadie hace 30 años, que yo sepa, ¿no? Y ahí llegamos al animal del que nos ocupamos hoy. Claro, yo desde luego no sabía que en cientos de laboratorios en todo el mundo, en vez de estar llenos de ratones, están repletos de acuarios con miles de peces, en concreto un tipo de pez que se llama el pez cebra, que es el segundo animal más utilizado del mundo para investigar enfermedades. Sí, por esta razón de que te permite hacer una biología de sistemas muy amplios. Un pez muy pequeñito, yo no sé si habéis visto, ¿tú has visto alguno, Pera? Sí, bastantes. De hecho son así como transparentes, yo he visto, y me acuerdo incluso en la Universidad de Santa Bárbara, como son transparentes veían el desarrollo embrionario del pez cebra y se veía todas las fases que iban pasando los embriones y analizaban incluso las fuerzas, hacían interesante, no quiero robar tiempo a la invitada, pero era súper interesante porque les daban fuerzas físicas, presión, para ver cómo esto condicionaba la expresión de genes y hacían que algunos órganos se desarrollaran en unos sitios u otros en función de fuerzas físicas. Beatriz Novoa es investigadora en el Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Lleváis años vosotros experimentando con el pez cebra. ¿Por qué es tan particular? Sí, para nosotros es un modelo fantástico. Es por lo que decíais, porque es muy fácil reproducirlo. En cada puesta podemos tener 100, 200 embriones. Ocupa muchísimo menos espacio que en el caso del ratón. Comparte con el ser humano muchos genes, o sea, está bastante conservado y sobre todo los genes relacionados con enfermedades. Y bueno, la transparencia en la fase embrionaria es importantísimo, o sea, el poder ver cosas, no solamente intuirlas o demostrarlas de forma, sino verla en el animal completo. Es algo que no se puede hacer en otro modelo, ¿no? Entonces, es interesantísimo lo que decía también Javier, lo parecidos que son los genomas, el nuestro y el de ese pez, ¿no? Exactamente. A un 97%. Pensar que para intentar curar la obesidad, por ejemplo, en los humanos, se pueda experimentar en un pez. Sí, por supuesto. Sí, nosotros de hecho lo hemos hecho, lo hemos publicado, hemos generado peces gordos simplemente por su realimentación, claro. Nosotros nos dedicamos a inmunología comparada y la obesidad no deja de ser una inflamación crónica, por lo tanto estábamos muy interesados en saber cómo un pez gordo respondía, claro, frente a un estímulo inmune, ¿no? Entonces, eso sí, lo hemos publicado hace años con médicos incluso. Y sí, la verdad es que es fantástico. Otra de las cosas que tiene de ventaja el pez cebra, aparte de la transparencia, de la facilidad de cría, es también que trabajando a nivel de embrión, que trabajamos con un organismo entero, y eso es muy importante, no con una línea celular, no tenemos no tenemos restricciones éticas para poder trabajar con un animal, como sucede con el ratón. Hasta los 5 o 6 días el animal no abre la boca, por lo tanto no se alimenta de forma autónoma y por lo tanto hasta ese momento no tenemos problemas. Eso es muy importante porque cada vez tenemos más complicaciones para trabajar con animales, ¿no? Oye, interesante lo que has comentado de la obesidad como inflamación crónica. O sea, ¿a qué te refieres? No es una acumulación de grasa también, ¿no? Pero ¿qué es eso de la inflamación crónica? Hombre, lo que sabemos es que tanto en humanos como en peces, como en cualquier otro modelo animal, una persona obesa está secretando o está expresando determinados genes relacionados con la inflamación de una forma
constante, de una forma con un nivel un poquito más elevado que las personas normales. Evidentemente, cuando tú a esas personas o a esos peces obesos le añades un estímulo inmune, evidentemente no responden de la misma manera. Entonces, ellos creo que viven entre 2 y 3 años. Claro, es muy diferente de los humanos, pero habéis descubierto que la mutación de un gen provoca envejecimiento prematuro en estos peces y habéis conseguido frenar ese envejecimiento, ¿no? Sí, efectivamente. Eso es un pez. Tenemos una muy buena colección de peces, de mutantes, peces que les falta un gen o genes que pueden expresar pues moléculas fluorescentes en determinadas líneas celulares. Entonces es muy bonito ver cómo es transparente, pues podemos ver cómo un macrófago marcado en rojo puede estarse comiendo una bacteria marcada en verde y poder seguir esto en tiempo real. Y en el pez vivo. En el pez vivo, claro. Efectivamente, en el pez vivo. Entonces, es realmente pues fascinante, claro. En el caso de este gen que nosotros estudiamos, nos dimos cuenta enseguida, es un gen que está involucrado en la producción de anticuerpos. Entonces, nosotros trabajamos en la respuesta inflamatoria, es decir, en la respuesta innata, que es la única que tienen todos los animales. Un invertebrado, una mosca, un mejillón, con el que también trabajamos, no pueden producir anticuerpos, no tienen respuesta inmune adaptativa, no se les puede vacunar, vamos. Sin embargo, todos comparten esa inflamación, esa respuesta no específica. Entonces empezamos a trabajar con este mutante, con el RAG1, el gen RAG1 porque no son capaces de producir anticuerpos. Entonces es un gen que no tiene respuesta adaptativa. Es curioso porque esta mutación en humanos provoca el síndrome del niño burbuja. Ajá. Son niños que no pueden estar sometidos a infecciones porque no tienen anticuerpos, porque no tienen linfocitos formados perfectamente, pero en peces no. Los peces podían vivir en acuarios normales. Ajá. Sin embargo, nos dimos enseguida cuenta, y esto ya estoy hablando de hace unos 10 o 12 años, el otro senior investigador de mi grupo, que es Antonio Figuera, se dio cuenta que los peces tenían como malformaciones en la columna, como si se pusieran viejos de pronto. Y empezamos a investigar, empezamos a trabajar con ellos, empezamos a tratar de saber por qué. Puede ser que tenían una respuesta ya demasiado grande y por eso se morían. Pero bueno, las investigaciones dieron un poco con otra serie de cosas que no estaban descubiertas en humanos. Bueno. Y la posibilidad, además, de usar este pez mutante como modelo de envejecimiento es muy importante, porque la posibilidad de utilizar esta especie como un screening a lo bruto, vamos, así, con un montón de genes para probar compuestos, pues claro, esto facilita mucho la vida, sobre todo a la gente que trabaja en la industria farmacéutica. Para probar fármacos, es muy interesante, ¿sí? Claro. Claro. Pero decís que habéis, por ejemplo, engordado a un pez o a unos peces para estudiar la obesidad. ¿Les habéis hecho alguna otra fechoría? ¿Alcohol, nicotina? Nosotros no, pero te aseguro que se lo hacen. El pez cebra, ¿no? Sí. Hoy en día el pez cebra se está utilizando absolutamente, yo creo que para todas las enfermedades humanas, desde Alzheimer, Parkinson, adicción a drogas, claro que le dan drogas, hombre, y tanto que sí. Le hacemos de todo a los pobres. Pobrecillos, pero claro, también hay cuestiones éticas, no son ratones, es verdad, pero ¿tienen algún tipo de inteligencia? No sé, seguro. A mí me dicen mis hijas que tengo memoria de pez, no sé, no lo tengo ni idea. Pero que no sea memoria de pez gordo. Pero, No, memoria de pez normal, no, de gordo no. ¿Sabes si aprenden o si recuerdan? Sí. De hecho, hay bastante gente que está estudiando comportamientos y cómo afectan determinadas, incluso cómo el comportamiento, cómo la respuesta la respuesta a infecciones afecta también a ese comportamiento. Utilizan unas cámaras que van siguiendo el comportamiento de los peces y sí, por supuesto, tienen memoria y tienen una serie de características que yo creo que es muy importante. Lo más importante es el poder utilizar el animal entero, como un organismo, como un todo, y no compartimentalizar en una línea celular o en un órgano o lo que sea, y el poder analizar pues todo, ¿no? Todo ¿Y en aplicaciones para piscifactorías también trabajáis? Porque si hacéis algunos peces gordos manipulando un poquito los genes, pues también se puede pensar en hacer doradas que crezcan más rápido o que resistan mejor. Y creo que vosotros también hicisteis un descubrimiento que puede revolucionar la gastronomía, que es que pudisteis reproducir pulpo en cautividad, ¿no? No, nuestro grupo no, pero sí, vale. Desde luego aquí en Vigo sí que se ha hecho, sí. Está nuestro instituto, el Instituto de Investigaciones Marinas, y también el Instituto Español de Oceanografía, con lo del pulpo, que yo creo que hay mucha gente esperando, sí. Sí, no, evidentemente el pez cebra... Sí que es inteligente, ¿no?
Sí, inteligentísimo. Otro día hablamos del pulpo, que da para mucho. Yo creo que subestimamos al resto de los animales. Tenemos una visión demasiado antropocéntrica del mundo. Creemos que lo nuestro es lo mejor. Y desde luego, bueno, el pez cebra es muy parecido a nosotros, pero nosotros que trabajamos en bivalvos, por ejemplo en Mejillón, nos damos cuenta que tienen unos mecanismos de defensa, yo hablo de lo mío, ¿no?, de la respuesta inmune, que tienen unos mecanismos muy sofisticados, y desde luego yo no puedo decir que por el hecho simplemente de no tener anticuerpos sea un sistema inmune simple o, ¿sabes? O, sí. No sé, o sea, yo creo que en ese sentido hay que... Sí. Sí, no, decía que tuvimos a Antonio hace un tiempo y estabas fascinado con el mejillón, que vive en todos los lados del mundo, filtra bacterias, filtra virus. Exacto. Y dices, oye, sin sistema inmune, pero no se pone enfermo. O sea, aquí hay algo misterioso a descubrir. No es algo misterioso. Todo está en sus genes y en sus mecanismos de defensa. Y por eso yo creo que, por eso nos gusta tanto abordar la inmunología y la respuesta a enfermedades desde un punto de vista comparado, ¿no? Teniendo un ojo siempre en los otros, no solamente en nosotros mismos. Déjame recordar una cosa que has dicho al principio, y es que según la legislación actual, un pez se considera animal a partir del momento en el que comienza a alimentarse. Y tú decías que eso... Autónomamente. Sí. Se empieza como a la semana, más o menos. Sí, ¿no? Más o menos, 5 o 6 días, efectivamente. ¿Cuántos peces llegáis a tener en el laboratorio? Muchos, en cada puesta hay 200 y pico genes. Pues mira, nosotros no sé si... de huevos, ¿no? Sí, huevos, pero en esos huevos ya en estadio de una célula ya podemos microinyectarlos, bloquear genes, sobreexpresar genes y estudiarlos o incluso infectarlos. Pero hablamos de decenas de miles, seguramente, ¿no? Sí. Nosotros producimos en nuestro instituto decenas de miles. No llegamos a tanto como en Harvard, por ejemplo, en la Medical School en la que estuvimos trabajando, que tenía, me parece que 500.000 de peces al año, pero bueno, sí que la verdad producimos muchísimo, sí. ¿No te encariñas con ninguno? No. Tú ves un pez cebra y dices, a ver qué le saco a este, ¿no? Como si fuera una pipeta. Y si se encariña no se acuerda. Exacto. Oye, pero hemos dicho que miden entre 3 y 5 centímetros. Y eso en adultos. En adultos. El cerebro 4 milímetros como mucho. Sí, y la sangre no veas. O sea, le tenemos que cortar la cola para tener medio microlitro. Te iba a preguntar, ¿cómo se investiga con órganos tan pequeños? Sí, nada, tenemos que utilizar el animal. Cuando utilizamos embriones, cuando en la fase larvaria tenemos que utilizar el animal entero. Pero bueno, sí que eso tú puedes incluirlo en parafina, tú puedes analizar con focal o con lupa, puedes ver dentro de o sea, tú ves cómo los glóbulos rojos y cómo las células de la sangre pasan por los capilares. O sea, realmente es súper bonito porque son transparentes, es muy bonito verlo. Pero... Y me encanta la pasión con la que hablas de tu trabajo, Beatriz, te encanta tu trabajo, ¿eh? Sí. O sea, y me parece que te gustan mucho los peces, o sea, que te has encariñado con ellos, aunque no lo digas. A mí me gusta... No te creas que me gustan tanto los peces, el organismo en sí. Yo de bichos la verdad es que sé poco. Me gustan los mecanismos que utilizan los seres vivos para defenderse. Qué bueno. Y cómo o sea, que no son tienes capaces fotos. A veces... ¿Fotos? ¿Cómo fotos en tu casa del pez cebra. Del acuario. No, pero de alguna célula fluorescente estoy pensando en ponerla yo en la cabecera de mi cama, de verdad, bueno. Sí. Beatriz Novoa, investigadora en el Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo. Muchas gracias por la conversación, suerte con las investigaciones. Muchas Un abrazo. gracias. Hasta luego. Chao. A vosotros, Javier San Pedro, Pera Estupiñá, gracias por venir. Adiós. Hasta luego. Abrazos.